Buenos días tengan todos. Hoy día 23 de el mes 7 de 2022. Vamos a tener una pequeña plática hoy sobre principios de la palabra del Señor que es necesario que tengamos en cuenta todo lo que expresamos nosotros, puesto que es su palabra y no la nuestra. Porque hay muchos que están predicando, sí, pero están predicando a nombre con sus propias ideas y no con las que Dios ha determinado. Los conceptos, los preceptos, lo que Dios ha constituido para que vivamos en la obra que Él ha expresado, ha preparado, para que tengamos una buena salida, una buena actitud, una buena correspondencia y podamos así tener o obtener en lo postrero la felicidad que está prometida y que esta es eterna, no como la que tenemos ahora, que es temporal, con dolores, con enfermedades, con plagas, pestes, de todas estas cosas que están en esta vida temporal hasta que venga el tiempo que el Señor nos tiene preparado, en el cual todas estas ansiedades y situaciones de males que vienen a la vida va a ser cortado, puesto que no va a haber muerte, no va a haber ninguna situación mala, todo va a ser felicidad y por siempre de siempre, siglos de siglos, eternos. Vamos a comenzar la palabra del Señor con lo que quiero informarles, cosa que muchos sabemos, pero hay cierta situación que hay que expresar sobre esas palabras para darle la correspondencia, situación de ellas, lo que el Señor ha determinado, es decir, el verdadero concepto de esas situaciones. Por ciertas situaciones desconocidas, a José lo enviaron a Egipto, lo vendieron a unos comerciantes y allá en Egipto Dios lo hizo prosperar. Eso ya Dios lo tiene todo preparado. Luego vino una hambruna en todo el territorio aquel de Padán Aram, antiguo territorio que se decía así, Mesopotamia. Y entonces, como que Dios le había dado una inteligencia a José para que hiciese en la tierra una preparación de que cuando viniera esa hambruna que estaba programada, eh, tuviesen suficiente alimento, no solamente para el faraón, el ejército, como hacen los comunistas, no, es para todo el pueblo. Y entonces el pueblo venía y compraba alimentos, compraba alimentos en general, pero sin traba. En esa época era sin traba porque no había comunismo. Era comprar lo que el precio normal, no de la inflación de precios eso y de abusos
que no hay esto, no hay lo otro, qué sé yo, y el pueblo pasando miseria. Solamente los gobernantes son los que tienen el grupito, la cápula, son los que tienen el poder del comerse un helado. Así, sencillamente. Cuando venían el resto de sus hermanos a comprar a Egipto, se enteraron de que José era hermano de ellos. Y estoy hablando acortadamente las cosas. Ya ustedes saben bien, los que han leído Biblia, que es así. Se dieron cuenta, el padre viene a ver al hijo y entran, el faraón le da lugar a la familia de José a entrar a Egipto, a habitar en Egipto. Y fueron 70 familias cuando entraron. Después se dice ahí que iba a crecer como la multitud, como las estrellas que se le dijo a Abraham. Pero que Dios le había dicho a Abraham que iban a estar 400 años ahí, porque Dios sabía que el territorio que él le había ofrecido a Abraham para ser territorio de Israel, que habitaban los cananitas ahí, los cananeos, hasta que se le cumpliera el plazo de la maldad de ellos, porque la maldad de ellos, me explico, la maldad de ellos, Dios le dio un plazo de vida para que se arrepintiesen, porque es así. A Sodoma y Gomorra se le dio un ultimátum, no se le dio plazo. Pero esos 400 años fueron para aplazar, para que se determine la idolatría y la inmundanalidad, la terqueza, toda la situación esa de aquellos pueblos que existían como animales, más que animales. Y entonces, terminado el plazo, el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Dios dio plazo para, hablando en las profecías, para muchas cosas que tendrían que suceder. A Mashiach dijo hasta que todo sea cumplido. Son los plazos que Dios da. En Oseas, capítulo 6, Oseas capítulo 6, verso 2. Hay una situación aquí de plazo también. Proféticamente está hablado. Y en años proféticos está determinado. En el postrero de los tiempos iba Dios a presentar
el último mandamiento ya, el último punto de la ley, como les he hablado de muchas maneras. El fin ya de la ley ya, que ya no iba a Dios a hacer más plazos ni más leyes. Esto se hizo leyes desde el principio en Abraham, Dios dio la circuncisión, se dio muchísimas leyes, hasta la última ley ya, el fin de la ley ya, que es que la llegada de Amachía por primera vez. Y se dice aquí en Oseas, el capítulo 6, 2, como dije. Léelo ahí, ¿no? A ver. Dice la palabra del profeta Oseas, capítulo 6, versos 2. Darán vida después de 2 días. Al tercer día no se resucitará y viviremos delante de él. Amén. Ya está. No hay más plazo. 2 días proféticos aquí son 2000 años. Todo el mundo cristiano, ese que se dice cristiano, aunque tan faltos, no se ponen las pilas, no se las van a poner tampoco, porque a Machía lo dijo, que vendían falsos, le pusieron Cristo, falsos a Machías. Aunque creyeron, lo primero que creyeron a él, sí, una parte del pueblo creyó en el primer siglo de los 2000 años. Pero que el final de los tiempos y medio tiempo, era el de Machías. Todo lo que se dijo hasta lo que predicó el profeta Johanán, que le ponen el apóstol, pero son los profetas postreros, porque los profetas primero, Jeremías, Isaías, Ezequiel, etcétera, etcétera. Eso es así. ¿Quién lo anuló? ¿Quién anuló la segunda fase de la palabra de Dios? Bueno, los cananitas, Dios le dio el plazo de 400 años. Ahí no hubo arrepentimiento, se sabe por los hechos. Entonces eso es lo que programa Dios para que tomen el pueblo y lo tomen. Tomaron el territorio ese. No se lo quitaron a los palestinos, se lo quitaron a los cananitas, a los cananeos. filisteos. No tenían nada que ver porque los palestinos existían desde allá, desde venían de allá de Castor. Y tomaron un territorio que están efectivamente ahora en Gaza y donde está Budabá ese. Bueno, es toda la zona esa ahí del mar Mediterráneo. Del mar Mediterráneo para allá, hacia la vuelta de Egipto, por ahí, que era de los Abeos. Ellos lo tomaron, los filisteos, esos que después son palestinos, desde luego. Métase ese bien en la cabeza y no digan otra cosa. Otra cosa no existe. Están, pero subversivamente, porque son filisteos. Porque Roma lo nombró palestino. Ellos son palestinos por Roma. Que el imperio romano, que era el que mandaba y ordenaba y así deshacía, los nombró palestinos y palestinos se quedaron. Pero son filisteos. De Gaza, de allá, de esos territorios por allá. Que es por lo que tienen que luchar ellos. Y hacerse ellos, su comercio, su vida allá. Israel, la vida que Dios les permitió al lado de acá. Hacer la vida de nosotros, los israelitas.
los descendientes de Sem. Porque los filisteos son descendientes de Cam. Sí, son hijos de Noah, pero son descendencias diferentes. Todo en orden. Y lo que hay es un tremendo desorden. Todo eso se va a arreglar, claro está. Israel va a seguir siendo Israel. Eso. Israel pasó su gran tribulación hasta que después de toda esa tribulación que tuviste porque fuiste pesado, fuiste rebelde, desplazándote hacia los enemigos de Dios, con dioses ajenos que no eran dioses ni nada, muñecos inventados por esos pueblos, por la sabiduría humana. Igual que con sabiduría están inventando cosas y poniéndolas antes de la palabra de Dios, pero a nombre de Dios. Bueno, decía de los 2000 años proféticos. Esos 2 días que están mencionados ahí en Oseas 6:2 son años proféticos, donde existiría después de la venida del Mesías. O sea, llegando el Mesías, al ungido que cortarían. Pasa que leen las escrituras los muy sabios, leen las escrituras, la leen muy mal y siempre están doblando las cosas al revés. Pero la promesa de Dios es salvar por amor y por gracia de Él. Pero la ley es gracia de Dios también. Quienes tengan la evidencia esa de conocimiento, Dios le dará mayor grado. Y los que no los salvará porque son fríos. Y los tibios los vomitará de su boca. Bueno, eso es lo que está establecido. Y eso es lo que saben todos. Aunque no están predicando bien el evangelio, saben que todo el que esté predicando mal la palabra de Dios va a ser vomitado. Dios los va a echar fuera. No va a tener esa gracia de reconocer, porque no han reconocido a Dios, de reconocer, van a reconocer lo injusto, que no fueron fieles, no fueron legales, que no predicaron un evangelio legal, el verdadero legal, que usurparon la palabra de Dios. Esa es la apostasía que se dice en Daniel 7:25. Es la apostasía, es el desacato tremendo a Dios. Lo hace el enemigo de Dios. Y Dios le dio chance para que él hiciera todas esas cosas y influyeran en la Biblia ese mal de doblar las cosas de Dios y decirlas mal, decirlas con palabras que no son, que no son congruentes, que no son positivas. Ahí tenemos a San Mateos 11:12. Ahora en la Biblia esa la vida plena que hicieron los muy sabios, se dan en la jactancia del el doctor tal, el doctor Mascuán, el qué sé yo, personas influyentes de alto calibre cultural. Muchas cosas de esas, vaya. Pero ¿qué pusieron? La embarraron más. Se llenaron más de estiércol, como dice la palabra del Señor, que Él iba a restregar el estiércol en la cara de sus abominaciones, porque siempre están queriendo constituir una cosa que no constituyó Dios. Para el tiempo futuro no lo constituyó Dios. Después está dicho en Isaías que cuando dice, vendrán de sábado en sábado todos sí a adorar. Pero no porque haya un templo, porque dice, vosotros sois templo. Vosotros sois templo.
Entonces, después de 2000 años, como vengo diciendo a ustedes, todo el mundo sabe de esta redondez en la cual ya estamos ya muy, muy cerquita ya, de en cualquier momento, ¿eh? Dios hace cumplir los 2000 años ya, porque es el plazo que está dando. ¿Qué es lo que falta para los 2000 años? Pocos, muy pocos, porque no es los 2000 años católicos, los 2000 años del calendario gregoriano que está presidiendo en el mundo. No, en el reglamento del fundamento de Israel. Tiempo establecido por Israel. Porque los tiempos que estableció esto son equivocados, son violados, son cambiados, porque son mudados los de Israel para los tiempos romanos, mundanos, como está dicho ahí en Daniel 7:25. Y cambiaron las cosas para la fiesta de otros dioses, qué sé yo, de Guilletén, lo introdujeron poniéndolo así. Como ustedes ven cómo hacen las cosas a nombre de otras personas célebres, hacen a nombre de otras personas, así han hecho también con el Evangelio de Dios. Ponen nombre, qué sé yo, pero ponen la pezuña de ellos metida en su mente, ahí, y lo disfrazan a su manera. A Mashiach iba a venir, vino y vendrá a gobernar la tierra. Él va a ser el gobernador, igual que José era gobernador en Egipto. A Mashiach va a ser el gobernador general en toda la tierra. Para siempre. Entonces no va a haber muerte, ni la tierra va a dejar de ser, ni el sol, ni la luna, ni nada de eso. Los penantes que hay por causa de desobediencia, Dios los va a quitar. Ciclones, terremotos, qué sé yo, el climático, todo lo que está constituyéndose ahora por causa de la desobediencia, son castigos temporales también. El hombre despierta, no sigue dormido. Sigue dormido. La religión sigue dormida. Y no dándole paso en Israel al que cortaron, como dice la profecía. Al ungido lo cortaron. Y todo expresado, como está dicho ahí en los profetas, en Isaías, en cualquiera, desde Moisés, en cualquiera, que ellos han establecido, el Señor ha ido recalcando, esto es así, esto es así, esto es así. Desmayen sus ideas, quítenlas. Y las que han sembrado Roma desde el tiempo del Imperio Romano, que tenían la fuerza y el poder, no le cambiaron el nombre a los filisteos, le pusieron palestinos. Porque aquí se le puso, a Israel no se le puso palestino. Israel siempre siguió siendo Israel. Entonces, la soquetada y la violencia es tremenda. Constituyeron el Dios de eso, porque se hicieron de otro Dios después. ¿Qué cosa es eso? No. Dios es Dios, Dios es siempre. De siempre. El mismo. Él no se muda. Las profecías y los tiempos van cambiando. ¿Por qué? Por causa que Dios está dando plazo. Está dando plazo para hacer la redención. Dios ama a las personas, no quiere que se pierdan, sino que todos se salven.
Vamos a leer en Corintios, Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, del 11 al 23. Amén. Dice así en 1 Corintios 3, del 11 al 23. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Hamashiach, el Mesías. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata y piedras preciosas, El que fabricó, lo que fabrica Roma, el papado, mucho oro, mucha plata, mucho dinero en un banco encerrado de ellos propios. madera, heno, jarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Ahora, voy a detener un momentico la lectura ahí. Retenieron los 3 jóvenes que estaban en el horno de fuego que lo lanzó el rey Nabucodonosor a los 3 jóvenes hebreos. Permaneció los jóvenes fieles a Dios, fieles, de tal manera que el fuego no los quemó, no se chamusqueó ni la ropa. La gente no cree en lo terrible que es Dios. Dios no dice, no se queme ni la ropa siquiera. Y estaba allí el poder de él, junto con ellos ahí. Lo que el rey aquel vio con sus ojos, que habían 4 personas, echaron 3 y habían 4. Había un ángel de Dios supliéndolos allí. No podía el fuego ese, eso es para que él vea que la presencia del verdadero Dios estaba allí, en la negación de esos que no querían deshacerse de ninguna manera de la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios, anegadamente, si se mueren y ya está. Eso le pasa a todo el que verdaderamente predica con honestidad, con justicia, contra viento y marea. Gloria a Dios. Así mismo, tenemos que hacer. No estar mirando que si me va a faltar una cosa, que si no voy a poder vivir, muérase y no viva, pero anegadamente que tenga la salvación del alma por causa y la resurrección santa por causa de la obediencia a la palabra del Eterno. Continúa la lectura al respecto de lo que yo he hablado, de la firmeza de Dios, de su promesa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él, empero, será salvo, mas así como por fuego. Si esta obra que estoy haciendo yo, que es la de Dios, fuera perdida, ¿y por qué causa? Porque no la obedecen, no cumplen con lo que se está estableciendo. Ya en este ultimátum de este postrer, ya tiempo, ya final, ya. Falta muy poquito. Para aquellos que están constituyéndose con toda la obediencia a la palabra de Dios. Si no te circuncidas, no eres pueblo de Dios. Ahí te lo está bien claro, dicho en el verso 14 de Génesis 17, 14. No eres mi pueblo. Eres desechado del pueblo. Entonces, ¿dónde están las condiciones de ese evangelio que están predicando sin ordenamiento de Dios? Un solo punto nada más, que no tengan
serán quemados por el fuego. No van a resistir el fuego. Aquellos resistieron el fuego por obediencia. Pero cuando venga el fuego que va a ser la prueba, una prueba grande, ¿quién va a prevalecer? Si el mundo entero se va a derretir, las cosas, el mundo como tal va a permanecer. Es lo que está sobre él, es lo que quiere decir. Toda la obra que está hecha sobre él, la del hombre, porque ni la de Dios se va a echar a perder. Porque así está expresado y así lo creo yo. Ni una hoja de un árbol se va a perder por el fuego. Ahora se queman hectáreas de fuego en estos tiempos circunstanciales de castigo. Pero en la época de esas no se van a quemar. No. Mi obra no. La del hombre toda va a ser quitada. Carretera, edificio, de todo, puente, lo que todo. Todo. El fuego lo va a destruir. Y las personas. ¿Qué les parece? Continúa la lectura muy bonita del Señor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues escrito está, el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Mashiach, el Mesías, y Mashiach de Dios. Amén. Gloria a Dios. Rebelarse contra los pactos de Dios. ¿Qué cosa es? Apostasía. Apostasía. Israel tiene promesa de ser salvo, pero Israel siempre está en desacato con Dios, porque no acepta a Mashiach, un príncipe de Dios. San Pablo dijo que con la circuncisión, si tú no obedeces la ley de Dios, si tú no obedeces exactamente lo que Dios está haciendo a favor de la humanidad por amor y por gracia, no vas a ser salvo tampoco, porque los rebeldes Dios los va a destruir. Él quiere que todos los hombres se salven. Es lo que quiso expresar ahí a Pablo. Pero, ¿qué sucede? Que no han querido de ninguna manera, renuentemente, sí, renegar ese paso del que cortaron a Israel, ese príncipe, como se dice en Isaías, y el principado sobre su hombro. Ese niño que fue nacido, dice, y el principado vino sobre su hombro, el principado del Padre vino sobre su hombro. Entonces, es decir, pues sobre su persona. Sepan tantos cabalísticos y tantas cosas, y tantos sabios de tanta sabiduría, que le han dado pretexto con sus ideas a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a pensar que aquel que está expresado que iba a ser cortado, como dice en hebreo, que iba a ser cortado, el ungido que iba a ser cortado? ¿Cómo voy a pensar que después que el ungido venga, el león como el buey comerá paja? Es decir, que habrá ya quitado toda la anomalía esa que hay en la humanidad, todo eso va a desaparecer. Viene un tiempo nuevo, pero después de la destrucción. Porque cuando el hombre diga paz y seguridad, vendrá destrucción, dice el Señor.
Y cuando venga esta destrucción, entonces sí va a venir paz. No antes. La que el hombre está formando con los silicachones y qué sé yo, los tiempos estos que están queriendo formar. ¿Eh? Es cuando van a huir por sus riquezas porque todas se les van a quemar. Y luego van a comprender lo necios que han sido. Que desnudo sales al mundo, vienes al mundo y desnudo te vas a ir de él. El Señor te pondrá si obedeces sus conceptos. Pero si sigues en apostasía, apostasía es desacato con Dios. Si sigues en ese desacato, todas las iglesias, hasta la actualidad, están apostuladas para el fuego, no para pasar la prueba, para el fuego. Están pensando en que van a ser elevados y nadie que hable una palabra después de la que ha hablado, según dice ese príncipe Pablo en Gálatas. Ni un ángel del cielo viene a predicar otro evangelio que ya esto, oye, no, mira, vamos a hacer esto, que esto es lo que viene ahora. No, porque eso son pruebas, pruebas de hacer milagros y pruebas de hacer todo, pero tiene que tener los conceptos ya que no se pueden violar. El Señor no vino a violar ni una jota ni un tilde de la ley. No la mandó a violar en Amachía. Muchos creen que Amachía es el Salvador es Dios. Amén. El Eterno es el Salvador. Lean bien las Escrituras. Porque Amachía mismo es espérate. Efectivamente, San Mateo 7, capítulo 7, verso 21 al 23. El Señor está diciendo ahí, Amachía está diciendo ahí, que yo no digo otro nombrecito de eso que le han puesto a él. En eso sí no me da la gana a mí. A mí la gana me da en decirle a Machía, en hebreo. El ungido, el que cortaron. Él está diciendo ahí, por eso dije yo, que vendría también alguno predicando, otro espíritu predicando y haciendo sanidad y qué sé yo, qué sé cuándo. Esos son los que hacen esas fanfarronerías de doctrina que no son congruentes, son cosas para hacer daño, porque el Señor Amashia dijo, no existe la voluntad de mi Padre. Él no dice mi voluntad, él no habló de él mismo. Dice, no existe la voluntad de mi Padre. Métanse bien eso en la cabeza. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está dicho. Ni un solo punto de la ley puede perecer. Y está recalcado también, más todavía, en otro de sus siervos, Judas. Es el penúltimo libro del Tanaj, de la Biblia. Yo le digo Tanaj, Biblia, porque es lo mismo. Allá ustedes están con esas divisiones, toda la gente con esa falsa idolatría. En el Tanaj, la Biblia, el penúltimo libro de Judas. Exacto, en Judas, verso 25. Léelo ahí, ¿no es? Dice Judas, el apóstol Judas, el verso 25. Al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Al solo sabio, el único Dios, El Salvador.
el único Salvador. Los siervos del Señor siempre se presentan diciendo, Dios nuestro Salvador. Y a Mashiach nuestro Señor. ¿Está bien? Está bien dicho así. Muchas cosas están bien dichas, pero muchas cosas no están bien dichas. Rapto, arrebato, arrebatar. Dios va a arrebatar, Dios no va a arrebatar nada. Dios lo que va a destruirle al hombre toda su obra. Esos sueños de ellos, de esa hermosura de placeres, de lugares de turismo y qué sé yo, hermosos. Muchas cosas de esas. Destruido todo. Lo que es natural se queda natural. Así que vamos a entender, porque no hiciste la voluntad de mi Padre. Se ponen a decir que Machía, que es el Dios, que es el Salvador y que es Dios y que sé yo. Hacen 20 disparates de eso que no están expresados en la Biblia, porque no la leen bien. Y no pueden, porque el diablo lo tiene atosirgado. Están atosirgados por el enemigo de Dios. Vaya usted a saber que Dios tenga piedad de todos y que pueden llegar a ese certamen de salvación, librándose de todas las condenaciones que ha puesto el enemigo ahí, por causa de la desobediencia. Porque es preciso que vengan los escándalos, así lo dice el Señor, vienen y son, han venido, no es que van a venir. No es que va a venir una tribulación para Israel, no, ya él le quitó el penalte ese a Israel de esa gran tribulación. No se dan cuenta de eso. Desde allá, por la dureza de su mente, por ser rebelde. Así lo dice la Escritura. Así lo creo yo, que han sido rebeldes y siguen siendo rebeldes. Será mi pueblo, pero son rebeldes, caray. Algunos tienen que despertar porque habían profetas y el pueblo ahí y queriendo ajusticiar al profeta y queriendo ajusticiar el que habla la verdad, el que habla la justicia. Lo muy talmudídicos esto, como he dicho yo. Talmud, Torah, ¿qué es eso? Nadie puede anteponer un libro al libro de la ley de Dios. Usted puede decir Torah, Talmud si quiere, porque son experiencias de sabios, como dicen, pero sabios que se han hecho sabios de su manera, sabidurías humanas. El hombre puede pensar porque el hombre es un ser viviente, un ser que piensa. Sí, somos seres que pensamos. Y entonces se ha constituido la cosa mal, y por ahí se van en montones. Es una lástima que no reconsideren las cosas. Es una lástima. Vamos a salir de esos encierros. Vamos a quitarnos todas esas cuestiones, todos esos lazos del enemigo, o de los enemigos de Dios. Y oír los profetas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así, él es el Taná, real y verdadero. No hay cambio, no hay mudanza. No hay unos sí y otros no. Todos los libros del Señor que han sido constituidos así y autorizados es porque Dios permitió que fuera así.
Y dentro de esos libros que están autorizados, la gente han hecho un semillero de proclamaciones injustas, doblando la palabra de Dios a un sentido equivocado. Como se dice allí, he dicho en Daniel 7:25. Consienten, dice el apóstol Pablo, consienten con la mentira, consienten, consentirían con ella. Y en esos tiempos estamos. Hasta bandera, los nefandos estos, hasta bandera tienen. ¿Eh? Los que se echan con varones, las mujeres con mujeres, con los animales, y se casan consentidamente, significa la ley de ellos, la ley. ¿Se pueden casar? Sí, se casan. ¿Te quieres que sí. ¿Te quieres casar con un perro? Cásate. Te ponen en el libro ahí, fulano se casó con un perro. Esa es la ley consentida, esa es la consienten. La ley tiene que decir, no. La ley de Dios está prohibiendo eso. No que si ya vino ya así de esa manera, que tiene que ser yo que sé cuándo, otra dictadora de ley, y que mira que sé yo que sé cuándo, no, eso está violando el estatus de Dios, que es sagrado, que es decente, que es moral, es moral. Se echa a perder la gente porque están marcados por el mal. No diga que Dios lo quiere así, porque si no, ¿qué vamos a creer de Dios? No. Lo que usted se constituye porque usted quiere, no es el que Dios ha querido. Porque usted es un ser pensante que Dios lo dio albedrío. Y todo lo que usted puede hacer, malo y bueno. Si hace lo bueno, bueno, bien. Pero si hace lo malo y no se arrepiente, porque usted incluso haciendo lo malo puede arrepentirse. ¿Hasta cuántas veces? Si usted hace una cosa mala, a Mashiach le dijeron, 70 veces 7, no. 70 veces 7, no. Cada vez que se arrepintiera y viniera a ti, tú lo perdonarás. Ese es Dios. Perdona. Aún habiendo matado, asesinado, violado, lo que sea, Dios te perdona si te arrepientes. Por eso van a la cárcel, qué sé yo, a hacerle un sermón de eso ahí, que también no es generoso nada, porque no viene de Dios, viene del diablo. Porque ese que está haciendo el sermón está mal constituido también. Porque ese catolicismo, ese cristianismo que hay, es obsoleto. Vamos a estar aquí correctamente. Que Dios perdone a todos por la petición apostólica. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La comparación del día, voy a explicarle esto que no se los expliqué. Cuando leí en Corintios, hay también en Malaquías una cuestión sobre este día que he hablado mucho. Cuando el día final ya del Señor, Él va a perdonar a su pueblo, lo va a perdonar. Porque ¿quién le pone, como decimos, quién le pone obstáculos a Dios, a lo que Dios hace y por qué Dios lo hace y lo quiere hacer? Vamos a leer Malaquías 3:17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Dios de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.
Si tú tienes un hijo que te sirve, tú lo perdonas. Te lamentas de aquel que no te sirve. Ay, mi hijo, qué necio es. ¿eh? No hace la voluntad de su padre. Pero en el día que Dios que estamos hablando, que Dios te va a hacer, en el tiempo final ya, el día que le llaman el día del Señor. Y es lo que estoy constatando yo, que Él perdonará a Israel, ya lo tiene perdonado, puesto que le ha permitido el ingreso a su tierra otra vez. Porque yo te iba a recoger en los postreros tiempos, ya en los postreros tiempos estamos. Israel está recogido. Sigue el enemigo filisteo desde antiguo, luchando contra Israel en los tiempos de, Sa- de Sansón, de los reyes, de antes de los reyes, de los jueces, y así etcéteramente. El gigante Goliat de los filisteos, de esa gente, que si querían vencer a Israel por una pelea, y Dios no se lo permitió. Era una amenaza grande, un gigante de esos, diestro en la guerra. Bueno, todo eso era para que se vieran las cosas. Pero dice, yo te recogeré. Ya está recogido. El que no viene es porque no le da la gana, pero Israel ha recogido muchos pueblos y sigue recogiendo. Y si la cuestión se arrecia más en el mundo, es para que Israel siga yendo a su tierra señalada por el Señor para ellos. Israel no va a ser tributario a ninguna otra nación como hacía Roma, que todas las naciones eran tributarias de Roma. En aquel tiempo Israel era tributario a Roma y toda esa cosa. Estaba el rey Herodes y todo, pero era tributario a Roma. Y el ejército que había aquí era como el ejército de Hitler, metido en otros lugares, como el ejército de Napoleón, etcétera, como el ejército de los otomanos, metidos en España, aquí y allá. No, los otomanos en su lugar, y ya está, y no en otro lado. Israel fue tributario, pero ya hoy en día lo único que le queda es la extorsión de no haber creído a Mashiach y de hacer alianzas que no son correctas también, y que debe preparar bien el terreno para cuando venga esa última fase del último tiempo que está programado por el fuego, porque ese fuego vendrá. Pero Israel tiene que estar preparado porque va a ser hostigado por el enemigo. Va a ser muy hostigado por el enemigo. Ahora hay hostigaciones, pero no son tan recias como ya la hostigación final. No va a sufrir éxodo, como dicen los predicadores evangélicos falsos eso. No va a sufrir éxodo. Y al éxodo ya la sufrió ya. Esa tribulación. Y vamos a entender eso. Que el Señor como un padre va a perdonar a sus hijos que le sirven. Reciban esa gracia. No hay tal Jehová, tal Yahweh, como le he dicho, ni tal Jesucristo. Existe la Machía, el ungido de Dios, el que cortaron, al que se le puso en profecía, se le puso Immanuel. Es una incógnita, Immanuel. ¿Y qué significa sabios de Israel, Immanuel? Sabios cristianitos, que significa Immanuel.
no significa Jesús. Un nombre que es dado sobre todo nombre. No es Jesús. Eso es apostasía, desacato. No es el nombre que es sobre todo nombre, Immanuel. Su significado, Dios con nosotros. Pues si Dios está con nosotros, es por nosotros. Y ese es el nombre, que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. El nombre del Eterno, que es Dios, el único Dios que existe verdadero. Todos son dioses falsos, falsos dioses temporales también, que perecen con el tiempo. Ahí está claramente. Los filisteos se volvieron palestinos y cambiaron de Dios. Son dioses temporales, como los nombres temporales también. La falsedad. Y eso la proclaman, que dan concho la vida por la falsedad. Y quitan la vida por la falsedad, por su falso criterio. No, lo nuestro sí es Dios. Y matan por la falsedad. Por lo que 600 años después de Amashiach constituyeron un Dios. Esto lo he dicho como cuando uno come y después de la comida se come un dulce, ¿cómo se llama el tiempo ese, no es? Como un postre, cuando después que uno come. Y vamos a decir la bendición para todo creyente real y verdadero que cumple, como he dicho yo, como hijos que cumplen. Llevarejeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Belega Beuneja, Isat Adonai Panap Belega Beasele Hachalom. Bendígate Dios y te guarde, ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. En nombre de Mashiach. Amén.